En primer lugar, creo que es importante señalar que el informe del Tribunal de Cuentas Europeo es bastante devastador en sus observaciones. En resumidas cuentas, nos dice que la intención política es buena e innovadora, pero que más allá de este plan de acción, que por sí no tendría que ser malo, no llega implementado por un buen plan de trabajo o, si llega, lo hace tarde y mal. Parece un buen resumen también de la percepción de los males que afectan a la Unión. Bien pensada, pero vamos tarde y mal. Debemos actuar con una visión global, porque la deforestación es un problema grave, tanto ambiental como humano. Pero debemos actuar bien. En 2015 se calcula que hubo 100.000 muertes en Indonesia atribuidas a los incendios forestales. Indonesia, que en 2014 superó a Brasil en el dudoso honor de ser el país con mayor deforestación anual del mundo. Indonesia, que recibió 10 millones de euros destinados a la lucha para la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales en 2004 y que desde entonces no ha programado ningún otro proyecto de ayuda al desarrollo de la Unión Europea al gobierno de este país en el sector forestal. Sin embargo, no debemos ser pesimistas y, como dice el propio informe, verlo como una oportunidad para mejorar el enfoque que se le da actualmente para tener resultados más tangibles, que también los hemos tenido. El mismo fondo ha tenido buenos resultados, por ejemplo, en Camerún, donde ha conseguido que la sociedad civil participara en la gobernanza forestal. Debemos insistir en la necesidad de reconocer el valor ambiental, pero también social y económico de los bosques. Debemos recordar que el valor añadido que suponen para las poblaciones rurales y también las actividades que, como el pastoreo, ayudan a prevenir peligros como los incendios forestales, así como a mantener un bosque limpio. Por ello, quisiera poner en valor el informe Köstinger de este Parlamento sobre una nueva estrategia forestal europea, en la que pedíamos un plan de acción sobre deforestación y degradación con el fin de abordar los objetivos fijados en su comunicación respecto a la protección y mejora de los bosques mediante su gestión sostenible, así como el apoyo a los mecanismos que fomentan el desarrollo mundial de la silvicultura con miras a una explotación más sostenible de los bosques. Muchas gracias, presidente.